Aunque este programa tiene muchos personajes, me vais a permitir que me centre en dos figuras en especial. Una es un niño de 12 años. Estaba encerrado en una torre, solitaria y un poco aislada, con su hermano pequeño como única compañía. Estos dos niños jugaban, según dicen, en el jardín, con flechas y con espadas, pues esperaban ser guerreros algún día. Pero la suerte y Dios, y quién sabe si el malvado tío de ambos, no quisieron que esos niños llegasen a adultos. Y luego había un hombre que podríamos decir atormentado, o un hombre del que se ha hablado muy mal, o un monstruo, un ser al que nadie entendió, y un ser que, sin embargo, conocemos gracias al escritor William Shakespeare, porque lo que se sabe de él a ciencia cierta está más entre la tiniebla que entre la realidad. Hoy vamos a conocer la penúltima parte de esta historia que os he estado contando sobre la Guerra de las Rosas. Si eres nuevo o nueva, yo te invito a que te pongas al día con el resto de programas que están en los anteriores programas. Prácticamente los he hecho bastante seguidos. Y si no te apetece escucharlos, si te apetece solo conocer esta parte, no te preocupes porque voy a dedicar los primeros 4 minutos del programa de hoy, a partir de que suene la sintonía, para actualizar un poco y hacer un poquito de memoria sobre en qué momento de la historia nos encontramos y qué ha pasado hasta ahora en Inglaterra. Y si ya conocéis la saga y no queréis escuchar el resumen porque os acordáis bastante bien de lo que ha pasado hasta el momento, yo os digo, desde que suene la sintonía contáis unos 4 minutos en adelante y a partir de ahí todo lo que vais a escuchar es nuevo. De manera que, si os parece, si estáis todos de acuerdo, bienvenidos a Relatos de la Historia. Como siempre, yo soy Marta, vuestra locutora de confianza, y vamos a empezar. Durante el año 1470 ocurrieron muchas cosas en Inglaterra. La primera de ellas, y la más preocupante, es que la corona había vuelto a ser tomada por una facción rival. En esta ocasión por una alianza formada por la antigua reina Margarita de Anjou y Richard Neville, conde de Warwick, también conocido como The Kingmaker o el Hacedor de Reyes. Warwick había sido gran amigo de su majestad Eduardo IV, había sido él quien le puso en el trono sin ir más lejos. Sin embargo, al no haber visto sus ambiciones personales plenamente satisfechas, había decidido traicionar al rey y llevarse por el camino a su hermano menor, Jorge de Clarence, un muchacho tan ambicioso como su hermano, el rey Eduardo, pero mucho menos inteligente que él, por lo que se dejó seducir por las ideas de Warwick y aceptó casarse con su hija mayor, Isabel Neville. Todo esto con la esperanza de que, después de esta invasión, le entregasen la corona a él. No obstante, las ambiciones de Jorge pronto se vieron decepcionadas, puesto que Margarita de Anjou tenía un hijo varón, Eduardo, al cual quería poner en el trono a toda costa y el cual, seguramente, sería mucho mejor aceptado por los ingleses, puesto que era el hijo legítimo de otro rey, su majestad Enrique VI, que permanecía encerrado en la Torre de Londres. Por lo que os voy a resumir. Cuando llegaron a Inglaterra, liberaron a Enrique VI, lo volvieron a colocar en el trono, expulsaron al rey Eduardo IV del país, que tuvo que irse a Flandes a refugiarse, y consiguieron que su reina, Isabel Woodville, tomara a sus 3 hijas mayores, Isabel, María y Cecilia, y se refugiara en la abadía de Westminster, en Londres, un lugar conocido porque para la realeza podía hacer las veces de salvoconducto o de esta clásica que hemos visto en las películas, acogerse a sagrado, por lo que ni Margarita de Anjou, ni Warwick, ni el rey Enrique VI, ni su heredero, Eduardo, podían hacer daño a la polémica y odiada reina de los York, ni tampoco a sus hijas, pero la mantenían en su poder. En cierto sentido tenían a Isabel rodeada, y ella sabía que estaba en peligro, más todavía cuando a ese primer problema de los ingleses, que era una nueva usurpación y una nueva guerra, tenemos que añadir otro problema, y es que la reina de York estaba embarazada, y un mes después de que su esposo se hubiera tenido que marchar del país, dio a luz a un niño, un varón que nació sano. Eso era lo peor para la facción rival que ahora volvía a tomar el poder, porque un niño implicaba cierta legitimidad para la causa de esa reina, Isabel Woodville, y de su fugado esposo, Eduardo IV. Ahora, si Eduardo regresaba y reclamaba la corona para sí mismo, no sería tan difícil que volvieran a entregársela.
A fin de cuentas, Eduardo había tenido hasta la fecha un reinado muy estable, y un reinado donde la gente, aunque no aprobaba su matrimonio con Isabel Woodville, había aprendido a valorar a la dinastía de los York. Por eso, cuando Eduardo regresó a Inglaterra, la gente quiso apoyarle. Por eso, cuando el conde de Warwick y el hijo de Margarita de Anjou y Enrique VI falleció en batalla, los partidarios de Eduardo comenzaron a multiplicarse, recibiendo el apoyo de gente a la que no esperaba volver a ver, como el caso de su hermano pequeño, Jorge de Clarence, que, decepcionado tanto con Warwick como con la reina Margarita de Anjou y con el viejo rey loco Enrique VI, había decidido volver al puesto con su familia, volver a su facción original, y junto a él se llevó a su esposa Isabel y a la hermana de esta, Ana, la cual acababa de quedar viuda del hijo de Margarita de Anjou. Por tanto, las dos muchachas Neville pasaban a pertenecer al bando de los York. El conde de Warwick estaba enterrado bajo tierra, la reina Margarita de Anjou volvía al exilio en Francia y sencillamente ya no quedaban varones vivos de la principal dinastía de los Lancaster. Ahora el único que podría hacerles sombra era Enrique de la casa Tudor, hijo de Margaret Beaufort y de Edmundo Tudor, un muchacho al que cuidaba su tío Jasper y que ahora, como había fracasado este golpe, regresaban al exilio en Francia, pero esta vez concretamente en el territorio de Bretaña. Desde entonces toda la nobleza intentó olvidar lo que había ocurrido. Eduardo perdonó a su hermano Jorge y permitió que su esposa Isabel y su hermana Ana se sumaran a la corte de nuevo, otra vez en Londres. Asimismo, la reina Isabel Woodville recuperó su posición, consiguió mantener a sus hijas a salvo y hacer que ese pequeño bebé, bautizado como Eduardo, al igual que su padre, fuese declarado príncipe de Gales, es decir, heredero a la corona de Inglaterra. La que no quedó tan contenta fue Margaret Beaufort, que, viéndose privada nuevamente de su hijo, pasó los siguientes años en compañía de su esposo, Lord Stanley, intentando que su majestad, que Eduardo IV, perdonase a Enrique y a Jasper Tudor y les permitiese regresar a Inglaterra. Todo esto es con lo que nos quedamos el otro día. Quería recapacitar un poco porque esta historia de la Guerra de las Dos Rosas es compleja y tiene muchas aristas, pero afortunadamente aquí estamos para intentar desentrañarlas o desenredarlas un poco, porque todo lo que os acabo de contar es fundamental para entender qué pasó después. Y ahora os voy a mencionar un nombre que ha salido en alguna ocasión en estos programas, que se ha mencionado de pasada, pero que ni de lejos ha sido un personaje principal. Se trata de Ricardo de Gloucester, el tercer hermano pequeño del rey Eduardo IV. Ricardo era un joven que había pasado buena parte de su vida a la sombra de sus hermanos. No era como Eduardo, un militar más que probado que se había convertido en rey. Tampoco era como Jorge, un cortesano de poca monta que sin embargo tenía ambición sobrada. De Ricardo lo que se ha contado a lo largo de la historia es mucho y muy feo, pero también han habido versiones que señalan cómo era en esta época de su vida, al servicio de su hermano, su majestad Eduardo IV. Por lo que cuentan, Ricardo de Gloucester era un muchacho de brazos, de piernas y de rasgos delicados, elegantes incluso, bondadosos. No son pocos los cronistas que hablan de que tenía un corazón enorme y de que mostraba una lealtad absoluta a su hermano mayor Eduardo, que siempre lo defendió y que siempre respetó a su madre, la duquesa viuda Cecily Neville. Para que entendáis esto os voy a contar una pequeña anécdota. Retrocedemos unos años en el tiempo y nos situamos en el año 1459. A Eduardo IV todavía le quedan un par de años para convertirse en rey, y ahora mismo lo que hay es una guerra abierta entre la facción de los Lancaster y la de los York, y dentro de esa guerra hay un momento donde Cecily Neville tiene que soportar el asedio de su castillo de Ludlow, mientras que su esposo, Ricardo de York y sus hijos mayores están desaparecidos, fugados para evitar ser atrapados por las fuerzas de la reina Margarita de Anjou. En cambio, Cecily solamente tenía la compañía de sus dos hijos pequeños y de sus hijas mujeres. Esos dos muchachos varones, que se llevaban apenas 3 años, no eran otros sino Jorge y Ricardo. Ricardo en aquel momento tenía unos 5 o 6 años, y Jorge, por tanto, 9 o 10. Los dos estaban con su madre, los dos le hacían compañía, pero ya en aquel momento se rumoreaba que Ricardo demostraba tener una especial inteligencia o una especial bondad para con su madre y para con los deberes de su familia.
Y esta anécdota es curiosa porque ya vemos que Ricardo y Jorge están juntos desde la infancia. Ellos no pertenecen al rango de los hermanos mayores, no. Ellos son del rango de los hermanos pequeños. Y así se quedarán toda su vida. De hecho, a pesar de los caracteres tan diferentes entre ambos hermanos, Jorge tan inclinado a los lujos y Ricardo tan austero, Jorge tan egoísta y Ricardo tan dado a pensar en la familia y en lo importante para sus hermanos y para la corona y para bla, 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 al margen de eso, esos dos hermanos van a compartir mucho más que un orden de nacimiento o mucho más que a su madre en los años de infancia. Damos otro pequeño salto, esta vez volvemos a la época en la que estábamos y nos situamos en el año 1472. Ha pasado un año desde que Eduardo IV recupera la corona, vuelve a sentarse en el reino y poco a poco las cosas van retomando su cauce, pero con una diferencia. Ahora Jorge sabe que nunca será rey, puesto que su hermano mayor acaba de tener un hijo varón con la reina Isabel Woodville y pronto tendrán otro. Y él está casado con una noble de la casa Neville caída en desgracia, le puede dar fortuna, pero no le puede dar prestigio porque su padre ya está muerto, con la que tiene unos cuantos hijos, 2 de los cuales mueren y otros 2 llegarán a la vida adulta, pero la mayor es una niña. Por tanto, Jorge tampoco siente demasiado cariño por esa mujer. Quizás hasta se sienta estafado. Ha tenido suerte de que el amor filial de su madre, Cecily Neville, interviniese para evitar que Eduardo lo matara. Ha recuperado su posición, eso sí, en la corte sigue siendo duque de Clarence y sigue manteniendo muchos privilegios. Sin embargo, sabe que ahora todos lo miran de forma diferente, especialmente porque ahora ya no oculta su personalidad caprichosa o que tiende a enfadarse cuando las cosas no se hacen a su gusto. Por eso le enfadará tanto que su hermano pequeño, Ricardo, nuevamente le opaque, tomando como esposa a una mujer de la familia Neville, al igual que su esposa, pero no a cualquier mujer. Veréis, si Jorge se había casado con Isabel, hija mayor del conde de Warwick, Ricardo se casó con Ana, la hija pequeña del difunto conde de Warwick. Ana Neville es recordada como The Kingmaker's Daughter, la hija del hacedor de reyes, y era una mujer con un carácter dócil, amable, pero bastante más marcado y más interesante que el de su hermana Isabel. Se dice que Ricardo, que era un hombre de muy buen corazón, era especialmente tierno con Ana, a la que conocía desde la niñez. Se llevaban muy poquitos años de edad, y dicen que ella estaba enamorada de Ricardo. De hecho, dicen que cuando se había casado con el difunto hijo de Margarita de Anjou, únicamente lo había hecho porque su padre la había obligado. Por tanto, oye, parece que era una unión por amor, pero también una unión interesada. Ana, al igual que su hermana Isabel, ahora que se habían quedado huérfanas de padre, iban a heredar una auténtica fortuna, la fortuna del conde de Warwick, la fortuna de la casa Neville, una fortuna de las más grandes de Inglaterra. ¿Por qué este matrimonio enfadó tanto a Jorge? Pues porque Jorge quería quedarse con toda la herencia de su esposa. Y si Ricardo se casaba con la hermana de esta, lo único que iba a pasar es que ambos hermanos tendrían que compartir toda la herencia de los Neville. Por tanto, Jorge estaba enfadado. Y más que se enfadaría cuando, unos años más tarde, su esposa falleciese junto con el último de sus bebés. Isabel Neville murió de una forma bastante discreta. No es un personaje que se haya estudiado muy a fondo, aunque se sabe quién era y se sabe la vida que tuvo. Es cierto que se ha hecho más famosa por lo que su muerte representó para Jorge y para Ricardo, porque Jorge se volvió totalmente loco, según dicen. Loco no en el sentido de perder la cabeza, sino loco en el sentido de comenzar a abusar de sus propios poderes, y lo hizo de una forma demasiado cruel. Cuentan que secuestró a la mujer que había servido a su esposa durante años y la acusó de haberla matado. Se dice que él mismo quiso impartir justicia y él mismo se deshizo de esta pobre mujer de una forma arbitraria y demasiado pública, tan pública que el rey Eduardo, que ya estaba enfadado con su hermano por todo lo que había pasado en años anteriores, se vio obligado a intervenir. Ordenó que detuviesen a Jorge y que lo juzgaran. Y en el proceso se descubrió que Jorge, lejos de haber vuelto al redil y de ser un hermano fiel, aunque un poco quisquilloso, había vuelto a intentar conspirar contra la vida de su hermano Eduardo,
con lo que la sentencia del juicio no podía ser clemente con Jorge de Clarence y terminaría siendo declarado culpable y condenado a la pena capital. Se le condenó a muerte. Las leyendas dicen que ahogado en una barrica de vino dulce de Malvasía, una muerte romántica digna de una novela, pero una muerte muy poco probable realmente. Y aquí dio igual todo lo que Cecily Neville suplicara para proteger a su hijo, porque el rey Eduardo, que ahora no actuaba como hijo sino como rey, terminó haciendo su justicia y terminó ejecutando a su propio hermano, a ojos de toda la corte, incluido Ricardo. Por eso he dicho que la muerte de Isabel Neville, a pesar de ser un personaje, no digo secundario, pero menos mencionado en esta saga, pues fue tan determinante, porque implicó que Jorge perdería los estribos totalmente y sería conducido a su propia muerte, e implicó que Ricardo se convertiría, con ese gesto, en el último heredero, en el legítimo heredero de toda la fortuna de las hermanas Isabel y Anna Warwick, es decir, se quedó con toda la fortuna del difunto conde de Warwick. Podría parecer casualidad, podría parecer que no hay nada extraño, pero ¿no os parece llamativo, teniendo en cuenta cómo se hacían las cosas en esta época, que alguien como Ricardo de Gloucester, hermano discreto y tranquilo de un rey de la casa de York, heredase tantísima fortuna de repente de un solo plumazo, sin haber hecho nada? Bueno, sin haber hecho nada. Tuvo que presenciar cómo ejecutaban a su hermano, el que más se aproximaba a él por edad, el que más se parecía, tal vez, por historia vital. Quizás esta experiencia enseñó a Ricardo que, a fin de cuentas, un noble y un miembro de la familia real a veces tiene que ser implacable para conseguir mantener el orden. En este caso, el rey Eduardo IV, ejecutando a su hermano, había conseguido más paz para el reino, más estabilidad. ¿No era eso para lo que estaban los gobernantes? Sea como sea, y tanto si acudimos a las fuentes que son William Shakespeare como si acudimos a los historiadores actuales, parece que Ricardo se quedó con esa idea y que no dudaría en utilizarla muy pronto, cuando la ocasión y el reino lo mereciesen. Lo que ocurre es que ese momento estaba muchísimo más cerca de lo que cualquier miembro de la corte de Londres hubiese querido desear. Y si lo que llevaban vivido hasta la fecha era traumático, pues lo que se les venía encima era el episodio más oscuro de toda la Guerra de las Rosas, un episodio que incluso podría dar para un programa sobre criminología. Dicen que lo único seguro en esta vida es que nos vamos a morir. Y lo curioso es que, lejos de resignarnos a ese destino, al que estamos inevitablemente resignados, vivimos intentando retrasar ese momento todo lo que podamos. Ninguno quiere morirse joven, ninguno quiere morirse tampoco en malas circunstancias o morirse de una forma violenta, de una enfermedad desagradable. Todos, en el fondo, soñamos con morir plácidamente en nuestra cama cuando tengamos 80, 90 años. Pero por desgracia no todo el mundo consigue ese objetivo, y Eduardo IV de la Casa de York, de la Casa de Plantagenet, fue una de esas personas que no lo logró. La muerte vino a visitarle cuando tenía 41 años de edad y cuando las festividades de Pascua acababan de pasar. Murió un día 9 de abril de 1483 en el Palacio de Westminster, rodeado de sus seres queridos, su esposa Isabel, su madre Cecily, sus 8 hijos, su mejor amigo Lord Hastings, toda la corte que le había respaldado y, por supuesto, el hermano que aún le quedaba, Ricardo, y su esposa, Anna Neville, los cuales acababan de tener un hijo hacía muy poquito tiempo y lo criaban de una forma pacífica y que nadie llevaba a pensar lo que iba a ocurrir. Las crónicas hablan de que Eduardo tuvo una muerte más o menos pacífica después de una enfermedad breve y severa, una enfermedad que no se sabe bien por qué ocurrió, y las versiones no paran de debatir sobre esto, precisamente porque en generaciones posteriores digamos que el gobierno no era muy favorable a guardar buena imagen sobre la casa de los York, o no siempre lo fue. Para que os hagáis una idea, los cronistas llegaron a comentar tanto que Eduardo podría haber muerto a causa de su propia gula y de su propia lujuria, o que podría haber muerto consecuencia de una apoplejía, algo muy parecido a un infarto o a un derrame cerebral.
Una versión parece disculpar a un pobre buen rey que había muerto por causas naturales, y la otra buscaba culpar al rey de su propia desgracia, diciendo que le pasaba por haberse dado a los excesos y a los pecados. Sin embargo, si yo me tengo que inclinar por alguna versión, diría que, a ver, Eduardo era conocido por su amplio catálogo de amantes, por su afición a los festines y por darse a la buena vida. Es cierto que si llegó a abusar de ello, probablemente no habría ayudado a su salud, o podría haber favorecido que le ocurriese alguna de estas cosas, una apoplejía, la gota o cualquier enfermedad de la época. Pero no hay nada comprobado a 100%. Lo que sí se sabe es que cuando Eduardo IV veía cercana su muerte, intentó dejar todo preparado para que el país no volviese, por enésima vez, a descontrolarse. Y es que a fin de cuentas, Eduardo dejaba a un hijo, un heredero, también llamado Eduardo, que tenía 12 años. Ya os he hablado de él, es ese niño que nació cuando Isabel Woodville estaba escondida en la abadía de Westminster durante la invasión. Pues bien, creo que después de todo lo que hemos hablado en estos programas, ya os haréis una idea sobre qué es lo que más miedo les daba a los ingleses y cuál es el temor que se iba a volver a cumplir otra vez. Y es que un rey niño nunca es de fiar. Un rey niño genera problemas, un rey niño da molestias, porque el rey niño necesita una regencia, y el regente, a fin de cuentas, es una persona que va a acumular muchísimo poder durante unos cuantos años hasta que alcance la mayoría de edad. Y el regente puede ponerse en su contra a toda una corte. Un regente puede destrozar un país. Por eso hacía falta elegir bien, hacía falta decidir. Y aunque el hijo de Eduardo IV tenía 12 años, podría estar en el límite de empezar a gobernar por sí mismo, su padre, bueno, ya os he dicho, Eduardo IV, consideró que era mejor entregarle la corona durante un par de años a alguien de confianza, y esa persona de confianza era Ricardo de Gloucester, su hermano, aquel que más fiel le había sido. Por eso, aunque no se conserva la versión original del testamento de Eduardo IV, se sabe que quiso nombrar a su hermano como Lord Protector del reino, es decir, regente, hasta que el pequeño y joven Eduardo, futuro Eduardo V de Inglaterra, lo vamos a llamar así a partir de ahora, accediese a la mayoría de edad. Sin embargo, el rey Eduardo IV ya había vivido lo bastante como para saber que un regente tiene que contar con apoyos o tiene que ser medianamente aceptado por el Parlamento y por la corte. Y en esos momentos de la historia, las personas que más poder acumulaban dentro de ambos organismos eran la facción de los Woodville, la familia de la esposa de Eduardo IV, por tanto, los tíos del niño. Los Woodville eran una familia enorme. La reina Isabel Woodville tenía muchísimos hermanos y todos se habían casado muy bien, por lo que, con el paso de los años, habían alcanzado los puestos más importantes dentro del reino, y eso hacía que juntos todos los Woodville formasen una tela de araña que, si querían, se supone, podía llegar a tragarse al mismísimo Ricardo. Por eso, dentro de lo que se pudiera, Eduardo intentó que la educación del futuro rey Eduardo V estuviese organizada y estuviese repartida entre el Lord Protector, es decir, Ricardo, la reina Isabel y el hermano de esta mujer, Anthony Woodville, conde de Rivers. Que este era conde de Rivers porque al padre y al otro hermano también los habían matado. Si es que aquí estaban, unos vivían y otros morían cada 2 por 3. Por lo que en líneas generales, Eduardo va a intentar que, a su muerte, todos los implicados en la educación del futuro rey hiciesen las paces y limasen todas las posibles asperezas que mantuviesen. Incluso obligó a Lord Hastings, a su mejor amigo, a hacer las paces con otros nobles con los que se había peleado. La idea era que no haya otra guerra. Los Lancaster estaban muertos. Ahora, el único conflicto que podía formarse nacería dentro de la propia familia de York. Por tanto, no debía volver a sembrarse la semilla que había dejado Jorge de Clarence. Jorge de Clarence estaba muerto. Ningún York podía oponerse al resto de su familia. Y con este pensamiento debió de irse a la tumba Eduardo, pensando que las cosas estarían bien. Sin embargo, quizás Eduardo fue demasiado inocente, porque nada más ser enterrado, la familia de los Woodville, capitaneada por Anthony de Woodville
e Isabel de Woodville, la reina viuda, intentaron decidir, se supone que de forma unilateral, que el pequeño Eduardo V estaba listo para gobernar por sí mismo, por lo que no hacía falta ningún protectorado, no hacía falta ninguna regencia, y así trataron de transmitírselo a Ricardo, mientras que comenzaban los preparativos para organizar una coronación por todo lo alto. Sin embargo, Ricardo de Gloucester, lejos de querer hacer las paces con los Woodville, a los cuales culpaba de las muertes de su hermano Jorge y las muertes de su queridísimo suegro Richard Neville, conde de Warwick, insistió en la necesidad de un protectorado. No iba a tolerar que los Woodville gobernasen a través del rey a sus anchas. Por tanto, se convirtió en Lord Protector del reino a través de lo dictado por el Consejo Real el 8 de mayo de 1483 y una vez investido con este cargo, Ricardo salió en busca de su sobrino, el pequeño rey Eduardo V, el cual ya marchaba desde el lugar donde residía como príncipe, desde Gales, hasta Londres, siendo escoltado por Anthony Woodville y por Ricardo Grey. Si os preguntáis quién es este Ricardo Grey, pues era hijo de Isabel Woodville de un matrimonio que había tenido antes de casarse con el rey Eduardo IV. Como veis, todo es un árbol genealógico sencillísimo de explicar. Pero lo que pasó es lo más interesante, pues las crónicas cuentan que cuando Anthony y cuando Ricardo Grey vieron llegar al nuevo Lord Protector y Duque de Gloucester, pues le invitaron a comer, le invitaron a sentarse con ellos, a compartir todo lo que tenían y a que los acompañase hasta Londres, algo que podía tener un sentido teniendo en cuenta la etiqueta de la época, la etiqueta de la corte y las costumbres un tanto aceleradas de Ricardo desde la muerte de su hermano, el rey. Sin embargo, ninguno de los dos esperaba que Ricardo fuese a ser tan tajante en sus órdenes, puesto que decidió de forma unilateral que Anthony y que Ricardo acababan de cometer un crimen en contra de la nobleza, en contra de la Casa Real y que estaban haciendo una traición. Por tanto, ordenó que los arrestaran y que los encerrasen a ambos, para su posterior ejecución, como lo escucháis. Actuando como Lord Protector y protegido por esa capa, Ricardo ordenó el asesinato de dos hombres que simplemente le molestaban en aquel momento y tomó al niño Eduardo V, se lo llevó hasta Londres y una vez allí ordenó que fuese protegido y escondido en el Palacio Real de la Torre de Londres. Y aquí quiero que nos detengamos un segundo, porque aunque la Torre de Londres nos suene a todos a cárcel, a torturas, a muerte y a desesperación, no. La Torre de Londres fue edificada en el siglo XI como una forma de fortaleza y una suerte de palacio real. También fue Casa de la Moneda, también fue un órgano administrativo y no comenzó a ser utilizado como cárcel hasta este presente siglo XV. Solamente es en este momento cuando comienza a actuar de cárcel y en un principio lo hace solo para miembros de la alta nobleza, como había sido el caso del ya difunto rey loco Enrique VI de Lancaster. Y aun con todo eso, la Torre de Londres seguía y seguiría siendo durante un tiempo el palacio donde los herederos a la corona pasarían los meses anteriores, inmediatamente anteriores a sus coronaciones. Por eso, a nadie le llama la atención que Ricardo envíe al joven Eduardo V a la Torre de Londres, porque allí estaría protegido, porque allí estaría cuidado, porque es el lugar que a ojos de todos le correspondía como heredero. Lo que realmente causó molestias y causó desconfianza en la población, entre la clase nobiliaria, es que Ricardo ordenase detener a un miembro de la familia Grey y a un miembro de la familia Woodville, es decir, a dos hombres parientes directos de la reina Isabel, la cual sí que se puso nerviosa. La reina Isabel Woodville sí que vio que algo estaba mal, que su cuñado no era el mismo hombre o no se comportaba como se había comportado hasta ahora, por lo que, otra vez, haciendo lo que había hecho 12 años antes, tomará a sus hijas, otra vez, y tomará esta vez a su hijo pequeño, el segundo varón que había tenido con Eduardo IV, otro niño llamado Ricardo, pero esta vez conde de York, y tomará también a su otro hijo, Thomas Grey, otro hijo que había tenido de su primer matrimonio, y se los llevará a todos de nuevo a la abadía de Westminster, donde una vez más se acogerá a sagrado y se recluirá de forma voluntaria, tratando de protegerse. Y lejos de pensar que había pasado mucho tiempo, todos estos hechos ocurrieron a principios de mayo del año 1483, es decir,
Eduardo IV no llevaba ni un mes enterrado y ya toda su familia estaba fragmentada, parte de ella en la cárcel y su hermano, totalmente fuera de control, había encerrado a su hijo y heredero y tenía a su esposa y al resto de los hijos de la familia real escondidos en la abadía de Westminster. Sin embargo, ¿escondidos de qué? ¿En aquel momento es posible que la reina Isabel Woodville temiese tanto a su cuñado? ¿Qué le pasaría a Ricardo por la cabeza en ese momento para que ya se llegase a medidas tan extremas y para que después, en esos meses, terminase cometiendo actos tan atroces como los que cometería? De Ricardo ya os he dicho, antes lo he comentado, se decía que era un muchacho de buen corazón, que era voluntarioso, que era un buen guerrero, un buen militar, pero que ante todo era fiel como un perro a sus hermanos y a su familia. Sin embargo, es a partir de esta época, a partir de la muerte de su hermano el rey, y a partir del momento en el que se convierte en protector del reino y protector de su sobrino, el futuro rey Eduardo V, cuando la historia y las obras literarias de William Shakespeare nos ofrecen una visión de Ricardo mucho más distorsionada, la visión de un monstruo, la visión de un hombre deforme que rechina los dientes, que se muerde los labios nervioso, un hombre que tiene una joroba enorme y que es feo de mirar. Feo porque es un monstruo, por dentro y por fuera. La representación que hace Shakespeare de ese grotesco Ricardo es la representación de la maldad que habría dentro de él, una maldad que había mantenido oculta durante mucho tiempo y que ahora, cuando veía la ocasión, dejaba escapar. Hay quien dice que el poder es como una enfermedad que se mete dentro de tu mente, que se mete en tu alma y que poco a poco te va pudriendo. Quizás esto es lo que le ocurrió a Ricardo. Sería un poco sensacionalista, por no decir muy sensacionalista, decir que sí. Lo más probable, vamos a intentar poner un poquito de sensatez, lo más probable es que Ricardo se viese empujado por las circunstancias en parte y en otra parte por su propia ambición personal. A fin de cuentas, los Woodville no eran nadie en la corte, solamente eran alguien porque estaban emparentados con la reina Isabel. Solamente eran unos cuantos pueblerinos campesinos que encima habían apoyado en el pasado a aquellos que habían asesinado a su padre y a uno de sus hermanos. Encima había visto cómo mataban a otro de sus hermanos. Y encima había visto cómo su propio suegro sucumbía por culpa de los Woodville. Probablemente Ricardo tuviese desprecio natural, como el resto de la corte, hacia la familia de la reina. Por tanto, probablemente Ricardo comenzaría queriendo apartarlos a todos del poder para dejar a los suyos, pero tal vez con el paso del tiempo se le fuese de las manos. Debería haber pensado que el futuro Eduardo V, cuando se hiciese mayor, tal vez pediría venganza por las vidas de su tío y de su hermanastro e incluso por la imagen que se estaba dando de su madre en ese momento. Y todas estas cosas, aunque no parezcan razones de mucho peso, hacedme caso cuando os digo que pueden afectar y muchísimo a la vida de cualquiera. Por eso Ricardo no tenía tiempo que perder. Por eso comenzó a organizar la coronación de Eduardo V, pero ahora siendo él quien supervisaba los preparativos. Por eso también tomó a uno de los más antiguos aliados de la Casa de York, el arzobispo de Canterbury Thomas Bourchier, el encargado de coronar a los reyes, y lo envió a que negociase con la reina Isabel Woodville la entrega de, si no todos los hijos, por lo menos el segundo hijo varón que Isabel Woodville había tenido con su esposo Eduardo IV, el pequeño Ricardo, duque de York. Isabel se negó en rotundo a entregar al niño, no quería dar a su segunda joya a su extraño cuñado, pero probablemente las presiones de Ricardo a la hora de convencer a Isabel Woodville, tal vez colocando a medio ejército alrededor de la abadía de Westminster para evitar que nadie entrara o saliese, aunque fuese para buscar agua, tal vez eso ayudó a que la reina se convenciera y terminó entregando al pequeño niño. El arzobispo de Canterbury veía en esta acción de que los dos hermanitos pequeños de 12 y 9 años se encontraran en la Torre de Londres como lo más natural. A fin de cuentas, Eduardo iba a ser el nuevo rey, iba a ser coronado, y el pequeño era el duque de York. Lo suyo, lo lógico, es que el heredero estuviese con su hermano,
Pero lo que es más, a ojos del arzobispo, lo normal sería que la reina y el resto de las hermanas también estuviesen con estos niños en esos momentos. Sin embargo, Isabel Woodville, por el momento, no quiso abandonar la abadía de Westminster y sus hijas se quedaron con ellas. Isabel Woodville en este momento comenzará otra serie de negociaciones, continuando con la historia de Inglaterra en paralelo a las decisiones de Ricardo, el cual, a partir de ahora, comenzaría a traicionar incluso al mismísimo arzobispo Bourchier que le estaba ayudando, y los traicionó de una forma vil, cruel y que puede catalogarse como propagandística. Pero para entenderlo tenemos que dar un saltito de un mes en el tiempo y situarnos en el 22 de junio de 1483, 3 días antes de que se celebrase la coronación del pequeño Eduardo V. Deberían haberlo visto venir, porque Ricardo ya se había saltado todas las normas y ya había saltado todos los límites. Incluso, en determinada ocasión, poco antes de este episodio, Ricardo había ordenado asesinar al mejor amigo de su difunto hermano. Lord Hastings, quien siempre había apoyado a Eduardo IV, encontró la muerte en la Torre de Londres, llevado allí a través de engaños, pues Ricardo le había dicho que quería discutir unas cuestiones de gobierno, y, sin embargo, lo que quería era acusarle de traición y ordenar que le cortasen la cabeza allí, de forma totalmente improvisada, en mitad del suelo de una sala, utilizando como apoyo para el cuello un tronco que se habían encontrado en el patio. Si Ricardo estaba perdiendo la cabeza o simplemente estaba haciendo lo que era necesario para asegurar la estabilidad del reino, eso es harina de otro costal. Lo que cuenta es que este día 22 de junio del año 1483 llegó a la iglesia de San Pablo en Londres un teólogo llamado Ralph Shaw. Este hombre, invitado por Ricardo y seguramente habiendo acordado todo con Ricardo antes, dio un sermón que nadie en Londres olvidaría jamás. El doctor Shaw aseguró que el matrimonio entre el difunto Eduardo IV y la reina Isabel Woodville había sido ilegal. El motivo que alegaba, la figura del precontrato. Parece ser que había tradiciones en esta época asegurando que el matrimonio no comenzaba cuando se consumaba o cuando el párroco les daba su bendición a los novios, sino que en el momento en que un hombre prometía a una mujer que iba a casarse con ella, eso ya contaba como una figura anterior al contrato, pero que ya se comprometía a firmarlo, por lo que ese era un vínculo que ya no podía romperse. ¿Problema? Pues que parece ser Eduardo IV, que coleccionaba mujeres y amantes por toda Inglaterra, había prometido a otra dama de la nobleza, una mujer llamada Eleanor Butler, que se casaría con ella. Problema, que se lo propuso antes de casarse efectivamente con Isabel Woodville, por lo que el teólogo afirmaba, eso provocaba que la unión de los monarcas fuese ilegal. Isabel Woodville había robado el marido a otra mujer, y por tanto daba igual que el matrimonio hubiera sido fructífero y que hubiesen tenido 8 hijos sanos. Habían tenido 10, pero 2 habían muerto en la infancia. Daba igual que hubiesen tenido varones. Ese matrimonio, a partir de entonces, era automáticamente ilegal, o por lo menos consiguieron que la población de Londres creyese que el matrimonio era ilegal y convencieron a parte del Parlamento de que el matrimonio era ilegal. ¿Qué pasa? Si ese matrimonio es ilegal, entonces el joven Eduardo V y el pequeño duque de York no tienen ningún derecho, ninguno de los dos, a la corona. Por tanto, esos niños que están encerrados en la Torre de Londres ya no tienen ninguna utilidad. Y por tanto, ¿quién debe de heredar la corona? Porque ya tenían preparada. La ceremonia de coronación ya estaba todo listo. Pues el único varón que quedaba vivo con derechos a la misma. Ya, mira, en el pasado habían matado a todos los Lancaster. El único que quedaba era el hijo de Margaret Beaufort, que estaba en el exilio. Y en Inglaterra, si los hijos de Eduardo IV quedaban declarados como ilegítimos o como bastardos, solamente Eduardo de Gloucester tenía un derecho firme, limpio y totalmente probado para heredar la corona de Inglaterra.
por lo que, sin perder tiempo, 3 días más tarde, el 25 de junio de 1483, Ricardo de Gloucester se hizo coronar rey de Inglaterra en compañía de su esposa, Ana Neville, y a partir de entonces y para siempre sería recordado por la historia como el rey Ricardo III de Inglaterra. Y con ese nombre también se escribirían obras de teatro dedicadas a su barbarie y a todos sus crímenes. Hay quien señala que lo más terrible de esto es que, a fin de cuentas, si Ricardo había planeado destronar a su sobrino y quedarse con la corona, eso significaba que toda la ceremonia que habían estado organizando para coronarlo, en realidad ya la había preparado con vistas a ser él el futuro rey. O sea que se había preparado su propia ceremonia de coronación engañando a todos los demás. Es muy maquiavélico, suena fantasioso, probablemente sea una historia fantasiosa. Pero, ¿y si toda esta conspiración es cierta? ¿Eso en qué lugar deja la historia? Si es falsa, pues una de tantas historias que son falsas. Pero el caso, lo cierto, es que la ceremonia de coronación de Ana Neville y de Ricardo III se recuerda por su excesivo lujo. Los reyes se sentaron en un trono con cojines de tela de oro y que utilizaron telas como damasco carmesí o terciopelo durante las oraciones ante el altar mayor de la iglesia. Es decir, telas de la máxima calidad, telas carísimas, telas que se importaban de otros países porque no se podían fabricar en Inglaterra. Hablamos de que hicieron que la ceremonia se acompañase con el sonido de trompetas. Hablamos de que trajeron a todos los embajadores, incluso al de Roma, para ver la coronación, con lo que hablamos de que esta ceremonia, al igual que la mayor parte de coronaciones de los reyes, tenían un punto internacional. Pronto toda Europa sabría que el nuevo rey de Inglaterra no era el pequeño Eduardo V, no era un niño de 12 años, sino un hombre que siempre había pasado por ser un buen hermano, por ser un buen tío, por ser un buen cuñado, un buen esposo, un buen padre, un hombre que ahora se comportaba como un tirano a ojos de muchos. Pero no por ello un hombre que deja de mostrar sus luces y sus sombras ante el mundo. Y por eso se sabe que la versión tan maquiavélica y demoníaca de Ricardo está en buena parte exagerada por los historiadores posteriores. Porque, a ver, las cosas en su sitio. Es cierto, parece ser que es real, que él sirvió un banquete de más de 46 platos cuando se coronó, para impresionar, para llamar la atención, para dar sensación de que todo estaba bien y que sirvió carne tan extraña como grulla asada, pavo real, naranjas o membrillos. Pero también es cierto que mucha gente le apoyó, entre ellos el mismísimo duque de Buckingham, que después, hay que decirlo, después se opondría a su persona, después intentaría conspirar contra él y después sería ejecutado por eso. Pero oye, al principio estuvo de acuerdo con que Ricardo tomase el poder. También la nobleza de Londres estuvo de acuerdo. También un consenso un poquito amenazado por la buena reputación que tenía Ricardo entre el ejército. Todo eso es cierto. Toda esa parte de la historia que habla de chantajes, de asesinatos, de ejecuciones, de apartar a los Woodville, que, hay que decirlo, fueron los más afectados por toda esta vorágine, todo eso es cierto. Pero también es cierto que Ricardo, como rey, aunque gobernó muy poquito, es cierto que trató de mostrarse ante el pueblo como una persona prudente, como una persona justa y como una persona con todas las virtudes principescas que comenzaban a despuntar en el siglo XV. Es un hombre que intentó dar la justicia a los pobres. Os diré una historia. Él financió una institución llamada la Corte de Peticiones. ¿Para qué? Pues para escuchar las súplicas de personas pobres que no tenían ningún tipo de ayuda financiera o que no tenían recursos para poder pagarse las cosas más básicas o que sufrían cualquier tipo de abuso. También es cierto que reformó la justicia de la época para incluir la posibilidad de que los presos fuesen liberados bajo fianza. Y si esto puede parecer mejor o peor, dependiendo de a quién preguntemos, pero en general es algo que se consideró un avance. Luego también hay curiosidades como que eximió de impuestos a todos los comerciantes que se dedicaran a importar libros a Inglaterra desde cualquier otra parte del mundo. Tal vez porque a Ricardo le gustaba leer. Hay quien señala que sí, que era un hombre bastante cultivado.
o que le daba importancia al tema de los libros, pero hay que tener en cuenta que en la época no todos los libros que se importaban eran, como vemos ahora, o novelas fantásticas o historias para entretener, sino que la literatura tenía otro tipo de connotaciones más serias o más enfocadas al estudio o a la política o a este tipo de cuestiones, o muchas religiosas también. Lo que quiero decir es que para el poco tiempo que Eduardo pudo estar en el gobierno, que estuvo menos de 2 años en realidad, le dio tiempo a hacer muchas reformas e intentó cambiar cosas en el país para que la gestión financiera fuese más eficiente, eliminó un montón de impuestos forzosos que había impuesto su hermano e intentó que las arcas públicas se gestionaran de una forma un poco más personal. ¿Qué quiero decir con esto? Hay quien considerará que Ricardo quería concentrar demasiado poder en su persona, y es cierto, pero también los que mejor hablen de él considerarán que buscaba la eficiencia dentro del reino y dentro de la administración, que a fin de cuentas llevaba décadas con un montón de nobles llenándose los bolsillos desde las arcas de los impuestos que pagaba la gente. Todo, en función de la versión que queramos mirar, es cierto y es mentira a la vez. En historia está todo inventado. Pero entonces, justamente en este momento, en este punto de efervescencia, la corte empieza a preguntarse ¿qué ocurre con la reina? La reina Isabel Woodville sigue sin salir de la abadía de Westminster. Sin embargo, la gente sabe que está bien, puesto que la reina recibe las visitas de médicos, puesto que las princesas están con ella, puesto que la reina, a través de esas visitas de médicos y de algún que otro sirviente, ha comenzado a desarrollar una correspondencia con una mujer que la espera al otro lado de Inglaterra y que ya está moviendo los hilos en busca de una alternativa de algo que saque a Ricardo del poder. Isabel Woodville estaba comenzando a hablar con Margaret Beaufort para que Margaret intentase traer desde Bretaña a su hijo Enrique y a su cuñado Jasper Tudor. Tal vez en un principio, de momento, en este punto, solamente quiera que regresen para eliminar a Ricardo y para que el niño rey, Eduardo V, ascienda al trono, a cambio, eso sí, de que tanto Enrique como Jasper Tudor reciban el perdón real y puedan regresar a Inglaterra a establecerse como los nobles que eran. Sin embargo, esto no tardaría en irse de las manos, puesto que en los siguientes meses de verano, en ese verano de 1483, comienzan a llegar informes inquietantes desde la Torre de Londres. Un día determinado, a principios de julio, despiden a los sirvientes que cuidaban del joven rey, del pequeño niño Eduardo V y de su hermano aún más pequeño, Ricardo, duque de York. Después, otros informes hablan de que se ha visto a los niños jugando con flechas y espadas de madera en los jardines de la torre. Después, se comenta que los niños han sido trasladados a la Torre Blanca, una torre que estaba destinada no tanto para ser un palacio, sino para acoger a los prisioneros de la clase noble. Otros informes, los últimos, hablan de que se ha podido ver a los niños a través de los barrotes. Y después nada, el silencio. De repente, entre la vorágine de papeleos, de administrativos, de reformas, de nuevas leyes, la pompa de la coronación de la que se habló durante bastante tiempo, después de las enfermedades que empezaban a mostrar tanto el hijo del rey Ricardo como de su esposa, Anna Neville, parece que los niños de la Torre de Londres estaban en un limbo. ¿Qué había sido de ellos? ¿Dónde estaban? De repente nadie los veía. Pronto, en contra de lo que quería Ricardo, comenzó a hablarse de que ya no estaban, de que ya no se les oía jugar, tampoco llorar o reír. Los niños simplemente se habían esfumado. De repente cuentan las historias que un día fueron a comprobar, pero tal y como sospechaban, no encontraron a nadie. Es el inicio del misterio de qué ocurrió con los príncipes de la Torre de Londres, una de las historias más macabras de la historia inglesa y una de las historias por las que han corrido ríos de tinta, han intentado desarrollarse todo tipo de teorías, se ha hablado de si los asesinaron, si no los asesinaron, si los secuestraron, si los escondieron, si los mandaron a vivir fuera, se ha hablado de todo. Pero la parte más inquietante no llegaría hasta 200 años después,
cuando, bajo el gobierno de la dinastía Estuardo, en torno a 1600, se estaban haciendo unas reformas en la Torre de Londres y dicen que bajo una escalera se encontraron 2 esqueletos de niños que estaban cubiertos por una tela de terciopelo que solo los miembros de la Casa Real podían utilizar. No se sabe a ciencia cierta si esos huesos que se encontraron eran los de los niños de la Torre de Londres. A fin de cuentas, han pasado muchísimos prisioneros por allí. Pero las teorías son múltiples. Se han intentado hacer algunos análisis de ADN, pero sorprendentemente parece ser que la Casa Real Británica no quiere que se siga indagando en quiénes son esos huesos o a quién pertenecieron. Es un misterio que se ha esfumado, pero que ya en aquella época, ya en tiempos de Ricardo, comenzó a perseguirle. A partir de ahora daba igual lo que intentara. El fantasma de los niños de la Torre de Londres perseguiría a Ricardo para siempre. Y lo que es peor, el rumor de que los niños estaban muertos es lo que terminó ayudando a que Isabel Woodville se decidiera y pactó con Margaret Beaufort el futuro matrimonio entre su hija mayor, también llamada Isabel, y el hijo de Margaret, Enrique Tudor, quien aceptó tal compromiso desde Francia en la Catedral de Rennes. No se sabe con certeza si Ricardo estaba al tanto de estas negociaciones o no, probablemente no lo estaba, pero el caso es que en estos meses, pasada la Navidad de 1483 y ya dentro del año 1484, se publica el Titulus Regius, un documento que terminaba por confirmar lo que ya venimos contando en este programa, es decir, que los hijos que habían tenido Eduardo IV e Isabel Woodville eran unos bastardos y que por tanto Ricardo era el legítimo heredero a la corona. Es un acta legal que teóricamente recoge los documentos y los argumentos donde se dice que Eduardo e Isabel no eran un matrimonio legal, que sus hijos no eran legítimos y donde además, para colmo, curiosamente, se vuelve a sacar a la luz un rumor y una acusación que se llevaban haciendo años. Otra vez se dice que Isabel Woodville es una bruja y que había seducido al rey usando maleficios, usando pócimas y que básicamente lo que era es una manipuladora de libro. Y amparándose en este documento, Ricardo habría intentado que su hijo, Eduardo de Middleham, el niño que había tenido con Ana Neville, fuera designado como príncipe de Gales y por tanto futuro rey de Inglaterra. Sin embargo, el niño murió de forma repentina 4 meses después de la emisión de este documento. Una muerte totalmente fuera de contexto, que nadie se esperaba, que nadie entiende y que, por lo que se cuenta, habría empeorado la enfermedad que ya padecía Ana Neville, padecía tuberculosis, según se cree, y habría provocado su muerte 12 meses más tarde, en marzo de 1485, dejando esta vez a Ricardo totalmente devastado. Tan devastado que se cuenta que en estos últimos tiempos en los que Ana estaba viva, habría llegado a un acuerdo con Isabel Woodville para convencerla de que abandonase de una vez por todas la abadía de Westminster y ayudase a dar la imagen de que la corona inglesa otra vez estaba unida y de que todo estaba tranquilo. Las malas lenguas aseguran que, como Ricardo acababa de perder a su hijo y la reina Ana ya estaba muy débil y se preveía que muriese pronto, pues que ya estaba haciendo planes para futuro, para conseguir un nuevo heredero y para reconciliarse con la rama de su familia que ahora mismo actuaba de forma extraña y disidente, que no quería compartir su suerte. Por eso, las historias más sensacionalistas han señalado que Ricardo le propuso a Isabel Woodville que otra vez la hija mayor de Isabel, por tanto, la niña que ahora llevaba los derechos de la corona de Eduardo IV, la joven Isabel de York, se casara con él. Es decir, que de repente Isabel Woodville y su hija Isabel de York tenían 2 pretendientes como esposo. Bueno, 2 pretendientes para la joven princesa. Por una parte, el tío, Ricardo III, un York, y por otra parte, Enrique Tudor, un heredero, aunque de forma aislada, pero un heredero de los antiguos reyes Lancaster. ¿Qué os parece? De nuevo teníamos aquí a las 2 familias, York y Lancaster, la rosa roja y la rosa blanca, peleándose. Aunque ya os digo, la rosa roja es un elemento que se incorporó mucho más tarde a través de la propaganda y la política de los Tudor. Pero, oye, que si queremos verlo en clave novelesca, otra vez tenemos esos 2 elementos ahí
coexistiendo y peleándose por ver quién conquistaba esta vez el corazón de una princesa, o por lo menos quién conquistaba los intereses de su madre, la reina viuda. Isabel Woodville vio la mejor oportunidad de su vida. Ella había aceptado salir de la abadía de Westminster, así que había regresado a la corte y estaba más o menos tranquila, pero había pactado con Margaret Beaufort, pero también había pactado con Ricardo. Su hija podía casarse con cualquiera de los dos, pero, tal y como estaban poniéndose las cosas, solamente podía quedar vivo uno de los dos. ¿Y por qué solamente vivo uno de los dos? Tenemos que viajar un momentito a Francia. Allí, Enrique Tudor y su tío Jasper llevaban años viviendo en el exilio y estaban viviendo en Bretaña, con el duque de Bretaña. Esa dama Ana de Bretaña que me habéis pedido en otras ocasiones ya estaba por allí. Pues en este momento ocurre que Ricardo intenta pactar con el duque de Bretaña que le entreguen tanto a Enrique como a Jasper. ¿Para qué? Para ejecutarlos, obviamente. Con la mala pata de que los dos consiguen huir y salir ilesos antes de que los detengan y los entreguen, y se refugian en Francia, y se refugian a la vera del rey de Francia. Y desde allí van a reunir a un ejército formado principalmente por escoceses, por franceses y por mercenarios, aunque también poco a poco se les irán uniendo ingleses. No eran pocos los que querían el regreso de los Lancaster. Sorprendentemente, es un sentimiento que seguía existiendo. Y en Enrique, si bien no veían a un Lancaster, porque técnicamente no lo era, veían al que sería heredero lejano de esa dinastía. Y aparte de eso, y lo más importante, lo veían como la única opción viable para deshacerse de la locura de Ricardo, el cual, para colmo, desde que falleció Anna Neville, dicen que dormía muy mal, o que incluso no dormía, se pasaba las noches en vela, lloraba, se ponía iracundo, ordenaba ejecuciones, que detenía gente, que era inestable, se había vuelto volátil, por así decirlo, y se había convertido en un hombre peligroso. Yo no quiero ni defender a uno ni dejar de defenderlo porque, mira, no viví esa época, no sé cómo era Ricardo III, pero si realmente quería a su mujer, como hay fuentes que señalan, y realmente también quería a su hijo, como también se señala, lo más probable es que, teniendo en cuenta que los dos habían muerto con apenas un año de diferencia, Ricardo probablemente habría desarrollado una depresión muy fuerte. A fin de cuentas, el insomnio, la irritabilidad, el malestar son síntomas del duelo y son síntomas que todos en algún momento de nuestra vida atravesamos. Lo que pasa es que no todos tenemos una corona en la cabeza y la suficiente destreza en el manejo de las armas como para, pues, que se nos vaya tanto la cabeza. Y lo que es más importante, la mayoría de nosotros no hemos tenido después toda una colección de historiadores escribiendo historias sobre nosotros, donde se nos pinta como monstruos o como los culpables, también hay que decirlo bastante probablemente, de la muerte de los niños de la Torre de Londres. Pero yo os digo, imaginaos el panorama llegados al año 1485, llegado el mes de agosto, el estado en el que se encontraba Ricardo y el estado en el que se encontraba Enrique. Ricardo tenía todas las fuerzas del gobierno y todas las fuerzas grandes del reino a su disposición. Y sin embargo, Enrique, con su ejército mercenario y con los nostálgicos de los Lancaster y con aquellos antiguos partidarios que habían intentado ayudar a Buckingham en su revuelta contra Ricardo, que había salido fatal, todo hay que decirlo, ¿quién hubiese dicho que Ricardo de Gloucester, Ricardo III de la Casa de York, podía perder? ¿Quién se lo hubiera imaginado? Desde luego, la reina Isabel Woodville estaba muy tranquila. Ganase quien ganase, su hija Isabel de York sería reina. ¿Qué más le daba? Ella simplemente se sentó a observar, mientras que la dama Margaret Beaufort, que había estado conspirando, que había estado peleando para traer a su hijo por fin traer a su hijo a Inglaterra, estaba expectante. ¿Qué iba a pasar aquí? Incluso Ricardo había puesto el ojo en esa dama y había intentado detenerla o juzgarla. Sin embargo, había sido clemente y le había perdonado la vida, a pesar de saber que su hijo tenía intención de regresar, que ella quería traerlo y que ese niño, bueno, ese joven, que ya era un muchacho joven, tenía posibilidades de quitarle el trono. Aunque fuesen remotas, aunque fuesen lejanas, podía hacerlo. ¿Quién lo hubiera pensado? Pues mirad, vamos a hacer una pausa y os voy a contar la batalla de Bosworth, porque ese episodio es clave.
El 22 de agosto de 1485 fue el enfrentamiento decisivo entre los York y entre los herederos de los Lancaster, pero en este caso el heredero Lancaster era un Tudor, una rama que para algunos era legítima y para otros no, pero ahí estaba, y en cierta manera era el único heredero que quedaba. Enrique y Ricardo, y cada uno de ellos mostraba en su estado de ánimo dos formas opuestas de percibir a Inglaterra. Ricardo se le asocia con lo gris, con lo oscuro, un hombre que padecía, un hombre que probablemente estaba enfermo o que acababa de ver a su esposa fallecer, a su hijo fallecer, y encima todo el mundo tenía la duda sobre él. ¿Había matado a los pequeños de la Torre de Londres? ¿Se había atrevido a matar a 2 niños de menos de 15 años de edad? Y luego estaba Enrique, un desconocido, un muchacho que había vivido la mayor parte de su vida en el exilio. Nunca se le había puesto ante el ojo público como posible candidato a la corona. Se había encontrado con los derechos sucesorios prácticamente de casualidad, por suerte, de cachiporra, podríamos decir. Y sin embargo ahí estaba. Llevaba a sus mercenarios, escoceses, franceses, ingleses, y según iba avanzando a través del territorio inglés desde que desembarcó, más y más gente se iba uniendo a su causa, entre ellos el conde de Oxford, entre ellos los herederos de Norfolk, entre ellos los herederos de Buckingham, y luego, por supuesto, los Stanley, la familia del esposo de su madre, Margaret Beaufort, conocidos por cambiar de bando cuando están seguros de quién va a ganar. Se pusieron de su parte. Aun así, con todo, Ricardo contaba con unos 15.000 hombres, se dice, y Enrique solamente contaba con unos 5.000 efectivos al principio. Y encima, Ricardo conocía perfectamente su país. Enrique era, no es que lo fuese, sobre todo su tío Jasper no lo era, pero en cierto sentido era un extranjero, porque había vivido mucha parte de su vida, la mayor parte, como os digo, fuera. Y para colmo, el lugar que eligieron, el lugar donde se encontraron los ejércitos, era una zona pantanosa, de difícil acceso, de difícil maniobra. No es un lugar cómodo para moverse, con toda la maquinaria y con toda la parafernalia de guerra que se llevaba en el tiempo. Todo mal. Ricardo lo eligió todo mal. La vanguardia rebelde utilizó el pantano como defensa natural y atacó a los del bando del rey, obligándolos a alejarse de la zona. El conde de Oxford, encima, que ya tenía cierto conocimiento táctico, ordenó a sus hombres que luchasen en grupos pequeños y cerrados, algo que terminaría desconcertando a los hombres de Ricardo, acostumbrados a luchar más bien en tropel. Poco a poco lo que iban haciendo era dividir a la gente en medio de un pantano, en medio de una zona donde es muy difícil correr en auxilio de otro, donde es muy difícil moverse y donde es difícil guerrear, encima el clima no acompaña. Y en mitad de todo eso, de repente, el rey Ricardo pierde la cabeza del todo y decide que va a enfrentarse cara a cara, acero con acero, con Enrique Tudor. Se va a enfrentar a él a pesar de que Enrique estaba protegido por su propia guarnición de hombres. Tenía un par de escuderos y tenía nobles rodeándole. Fue corriendo. Ricardo dicen que en algún momento de la batalla se quitó el yelmo para colmo, o sea, no se protegió la cabeza, y le lanzó un ataque directo. Mató al escudero de Enrique Tudor, pero no llegó a tocar a Enrique Tudor. Lo que ocurrió fue un desastre, porque ahí Sir William Stanley, hermano de Thomas Stanley, el esposo de Margaret Beaufort, decidió sumarse a la traición a Ricardo. Ya os he dicho que los Stanley siempre estaban de acuerdo con el vencedor, siempre se aliaban con el que iba a ganar y a veces eran ellos quienes decidían la batalla, como en este caso ocurrió. La traición de Stanley fue fundamental para la perdición de Ricardo, porque de repente lo que hizo fue coger 3.000 hombres que tenía a su cargo y sumarlos al bando de los Tudor, con lo que esos 5.000 hombres aproximadamente ascenderían hasta una cantidad aproximada, digo aproximada porque no hay una lista oficial con todos los soldados, siempre esto es arriba, abajo, unos 8.000 guerreros. La balanza comenzó a equilibrarse y si a eso se le suma la nefasta gestión de la batalla por parte de Ricardo III y la temeridad que demostró, pues solo me queda añadir la parte más macabra de la historia. A Ricardo lo tiraron del caballo y empezaron a golpearle. El esqueleto de Ricardo III ha mostrado signos de que murió
por los golpes, golpes en la cabeza, golpes en el cuerpo, con todo tipo de objetos, punzantes y no punzantes. Su cuerpo fue maltratado. Por lo visto el esqueleto tenía una herida que le atravesaba todo el cráneo, seguramente hecha con una alabarda, una barbaridad auténtica. Golpes tan salvajes que lo extraño es que no se perdiese el cuerpo del rey y que lo conservaran y que lo enviasen a ser enterrado en una iglesia, dándole una sepultura apropiada, podríamos decir. No lo sé exactamente. Lo que sí sé es que cuando Ricardo cae, buena parte de su ejército termina retirándose o sumándose a los Tudor. Al final hay un tema importante en las batallas y es que cuando cae su majestad, pues ya por quién vas a luchar, ya tu candidato está muerto. ¿Ya para qué? Pues lo que ocurrió a continuación es que Lord Stanley terminaría encontrándose entre los despojos del campo de batalla la corona de Ricardo III, que la había llevado al campo de batalla junto con el yelmo. Y en un gesto muy teatral, esto es una de esas historias que gustan porque tienen el punto épico, habría tomado la corona, se habría acercado al joven rey Enrique Tudor, nuevo Enrique VII, y de una forma solemne le habría colocado la corona en la cabeza, señalando que en este momento Inglaterra tenía un nuevo rey. Inglaterra tenía un nuevo rey, Margaret Beaufort había recuperado a su hijo y la princesa Isabel de York, hija, como os decía, de Eduardo IV y de Isabel Woodville, tenía nuevo marido. Un marido que simbolizaba la alianza perfecta entre los Lancaster y los York. Isabel era una York, Enrique era un Lancaster. ¿Qué podía salir mal en todo esto? Pues para conocer qué ocurrió a partir de aquí, porque lo que es la Guerra de las Dos Rosas, propiamente dicha, ha terminado, pero aún quedaba lo más difícil, aún quedaba la reconstrucción del país y el asentamiento de una nueva dinastía que pretendía unir las dos anteriores que tanto se habían masacrado mutuamente. Tendremos que conocer qué ocurrió con Enrique VII y con la reina Isabel de York. Pero de momento, hasta aquí llega el programa de hoy de Relatos de la Historia. Espero que lo hayáis disfrutado, que no os haya defraudado y que este punto un poco más siniestro por la naturaleza del personaje de Ricardo III y de la historia de los niños de la Torre de Londres os haya parecido interesante. Si os gusta la idea, he pensado que podría hacer un programa hablando solo del caso de los niños y de todas las teorías que se han hecho, o también podríamos hablar de la naturaleza de la figura del monarca en esta época. ¿Os parecería interesante saber un poquito más qué entresijos había detrás a nivel teórico? A mí me parece que sería interesante. Yo os lo lanzo así. A todos los que hayáis llegado hasta aquí os doy las gracias por estar ahí siempre, por seguir escuchándome. Yo lo agradezco muchísimo y aunque sé que a veces no puedo responder todos vuestros comentarios, siempre estoy ahí. Así que muchísimas gracias y nos vemos el programa que viene.